Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto, placer saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando de un logro muy importante de la Universidad Nacional de Río Cuarto, una competencia interuniversitaria de Derecho Internacional Privado con excelentes resultados para alumnos y docentes de nuestra universidad. Con el doctor Ignacio Fernández Sardina hablamos del rol de la Constitución en estos nuevos tiempos políticos de la Argentina. Y con el abogado Zacarías Ramírez Rigo dialogamos sobre un dato muy interesante. La Fundación Sin Estribos ha sido admitida como querellante en una causa penal por maltrato a un equino. Quédense, esto es Sujetos de Derecho. Bienvenidos, muy buenas tardes. La Universidad Nacional de Río Cuarto se consagró en la tercera competencia interuniversitaria de Derecho Internacional Privado. Docentes y estudiantes de abogacía representaron a la universidad en esta competencia de Derecho Internacional Privado realizado de manera virtual. Hablamos con sus protagonistas. Bueno, acompáñennos a escuchar la entrevista de Virginia Dobla y Gustavo García. Ellos compitieron con alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto en una competencia de Derecho Internacional Privado y llevaron el mejor resultado. Veámoslo. Bueno, en realidad la cátedra viene desde el año 2020 participando de varias competencias, de algunas competencias que se han organizado virtualmente, dada la situación de pandemia en ese momento, puntualmente sobre Derecho Internacional y cine. Así que bueno, a partir de ahí se fue conformando un grupo en el cual participó Virginia Doble, por ejemplo, y bueno, fue quedando esa idea de que por ahí la participación en este tipo de competencias podían, digamos, aportar a los estudiantes herramientas que podían ser útiles para el ejercicio de la profesión, ¿no? Una vez que terminan la carrera y dado que están en el quinto año. Gracias a eso, bueno, se consolidó ese grupo. Yo creo que, digamos, haber podido participar y ganar esta competencia tiene que ver con ese trabajo previo que se hizo. Nosotros todos los años, al principio, planificamos la materia y establecemos, digamos, las actividades extracurriculares, digamos, podría decir, que vamos a organizar ese cuatrimestre. Por lo tanto, en la primera clase ya los consultamos a los estudiantes, nos presentamos y consultamos quiénes estarían dispuestos a participar no solamente de este tipo de competencias, sino también de prácticas sociocomunitarias, por ejemplo. Entonces, bueno, este año se anotaron voluntariamente 4 estudiantes. Y bueno, a partir de ahí, ya inscrito el equipo, se asignó los roles, bueno, se siguió con todo el reglamento de la competencia, se asignaron los roles y bueno, a nosotros nos tocó contestar la demanda y después hacer la defensa oral de esa demanda, una especie de alegato oral, ante un tribunal conformado por docentes especializados en Derecho Internacional Privado de diferentes universidades. Bueno, en principio, en este caso, hay un reglamento, por lo tanto nosotros ya sabemos qué características tenía que tener la contestación de la demanda. Ya hicimos reuniones, 3 o 4 reuniones fueron con los estudiantes. La idea también un poco era que ellos buscaran, ejercitar conocimientos que tienen sobre el derecho procesal y demás. Nosotros lo acompañamos con cuestiones teóricas que tienen que ver con el derecho internacional privado y gracias a Virginia, que como adscrita fue también ayudando y acompañando a los estudiantes, ellos fueron elaborando el escrito de la contestación y después, al momento de los alegatos, volvemos a algunos consejos. Bueno, yo creo que las repercusiones fueron positivas porque, bueno, como no hay muchas instancias, o mejor dicho, no hay muchas asignaturas que participen en este tipo de competencias, yo creo que hay una unidad desde el departamento, desde la misma facultad o de la universidad, de que esto siga adelante. Por lo tanto, bueno, la idea nuestra, el objetivo ahora para el año que viene es ver si podemos consolidar el grupo. Estos chicos que participan, nuestros estudiantes, están felices de poder conformar un grupo estable para poder colaborar con los estudiantes que quieran participar en las competencias que se presenten, sean virtuales o presenciales. Bueno, fue una experiencia muy linda. Participamos con la Cátedra de Derecho Internacional Privado en una competencia entre universidades de varias provincias, donde la UNI se consagró en el primer lugar.
La actividad consistía en un juego de roles, de actores y demandados. A nosotros nos tocó, bueno, la contestación de demanda y, bueno, ganamos el primer lugar y uno de los alumnos de la cátedra también se consagró primero en la exposición oral de alegatos. Bueno, fue una actividad que fue realizada por la Universidad de La Pampa. Nosotros participamos de manera virtual y yo creo que nuestro fuerte como equipo fue una actividad organizada por los docentes. Yo participé como adscripta y 4 alumnos y bueno, cada uno fue aportando desde su rol. Los chicos investigaron mucho doctrina, jurisprudencia y con los profes tratamos de darle forma, ¿no?, a la estrategia de defensa, que creo que fue nuestro fuerte. Y bueno, y después nos evaluaron y nos calificaron muy bien por la forma en la que contestamos la demanda. Bueno, era un caso ficticio, había distintos casos, era un caso ficticio del que no sabíamos de qué se trataba hasta el momento en que nos corren el traslado. Teníamos un plazo para elaborar la contestación, tal como sucede en un juicio verdadero, ¿no? Y bueno, en esos días, creo que tuvimos 5 días, nos tuvimos que juntar con todo el equipo, elaborar la estrategia de defensa. Bueno, la actividad consistía en particularmente había cuestiones de derecho del consumidor y de derecho internacional privado, de aplicación de foros, de excepción de incompetencia, era bastante completa y creo que estuvo muy bueno para los chicos, que era la primera vez. Los alumnos era la primera vez que tenían que contestar una demanda y darle forma a lo que sería una demanda. La estrategia que utilizamos, bueno, planteamos excepción de incompetencia, excluimos aplicaciones de foros de derecho internacional privado que ellos habían planteado. Obviamente buscamos jurisprudencia, buscamos doctrina. Yo creo que, bueno, nos elogiaron tal vez la forma de la redacción, la aplicación de términos jurídicos. Creo que ahí fue nuestro fuerte. Y también en la parte de alegatos, que en esa instancia participaron únicamente los alumnos, se defendieron muy bien. Estuvieron los artículos aplicables al caso, citaron doctrinas, citaron jurisprudencia. Fue muy completa también la instancia de alegatos. Hubo un sorteo donde las universidades en primera instancia sabíamos si íbamos a ser demandados o si íbamos a ser actores. Una vez que ya teníamos el caso, los actores nos corren traslado de la demanda. En ese momento la de contestación era escrita y nos fijaron una fecha para esta audiencia entre actores y demandados de exposición de alegatos, que fue de manera oral y virtual. Nos evaluó un tribunal de 3 docentes de distintas universidades. Particularmente yo creo que, bueno, todo lo que nos dijeron en ese momento fue muy bueno para los chicos porque se refirieron a ellos en cuanto a su oralidad, no solo en lo jurídico, sino también a la forma en la que ellos debían plantarse como abogados ante la exposición de alegatos. Por eso no solo nos evaluaron desde lo jurídico, sino también evaluaron particularmente de cada alumno su exposición oral. Nos vamos a la pausa primera en el programa. A la vuelta vamos a estar hablando del rol de la Constitución en los nuevos tiempos políticos que se avecinan en nuestro país. Ya veremos. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. La autovía que une Córdoba con los hermosos valles de Parabachasca y Calamuchita continúa avanzando a paso firme. El gobernador Juan Schiaretti dejó habilitado al tránsito un nuevo tramo de esta monumental obra,
Una obra que no solo es histórica, sino que es de vital importancia para la región. Mejora la circulación de vehículos, incrementa la seguridad vial, fomenta el turismo en la zona y contribuye a la generación de empleo, algo esencial para el desarrollo económico de la provincia. La autovía Calamuchita cuenta con 2 carriles por sentido de circulación, cruces, rotondas, puentes, iluminación, obras hidráulicas y una cuidadosa forestación. Actualmente, además de lo ya habilitado, se continúa trabajando con 4 frentes de trabajo que en pocos meses más estarán totalmente finalizados. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Vamos a hablar con el doctor Ignacio Fernández Sardina sobre el rol de la Constitución en los nuevos tiempos políticos que se vienen en la Argentina. El presidente electo Javier Milei ha mencionado, entre otros, la eliminación del Banco Central, también la posible dolarización. ¿Esto es posible dentro de la estructura constitucional de la República Argentina? Vamos a escuchar al abogado Ignacio Fernández Sardina sobre este tema. Sobre todo con la reforma constitucional del 94 se modificaron algunas cuestiones y ya lo anticipó el propio presidente electo. Hay algunas de las reformas que pretendía llevar adelante que implicarían no solo ni siquiera sancionar una ley unánime del Congreso, sino que requeriría además la reforma de la Constitución, con lo cual muchos de los avisos o de los spots o esquemas de campaña que se utilizaron para el lanzamiento de la candidatura en ese momento, sabemos que por lo pronto sin una reforma constitucional no se van a poder llevar adelante. Bueno, el Banco Central, si bien en Argentina ya tiene unos cuantos años, la realidad es que nuestra Constitución Nacional prevé la creación de un banco federal, no de un banco central. Y el carácter federal del banco regulador del sistema monetario argentino importa la necesaria participación de las provincias en ese banco, cuestión que estaba absolutamente limitada y casi privada en el actual Banco Central. Con lo cual habrá que ver cuál es el esquema que se propone para la famosa eliminación del Banco Central. El Congreso tiene la obligación de crear un banco federal, con lo cual habrá que ver la autoridad monetaria actual en el reemplazo que debería tener por este Banco Federal, qué facultades expresas se les va a asignar. Por lo pronto, corresponde que dicho banco emita la moneda. Esto es lo que prevé nuestra Constitución Nacional, con lo cual nuestra Constitución da por supuesta y obliga a la existencia de una moneda nacional. Con lo cual, la verdad que cómo se pretende llevar adelante esta famosa propuesta de dolarización, por lo pronto es una situación que constitucionalmente no está prevista, todo lo contrario, está prevista la existencia de una moneda nacional, la obligación de defender su valor. Bueno, habrá que ver en qué términos y de qué manera se pretende llevar adelante esta propuesta por parte del presidente electo. Hay experiencia, pero no tienen las previsiones constitucionales que tiene la Constitución argentina. Es decir, el caso de Ecuador, el caso de, si mal no recuerdo, Nicaragua, y hay otro país más que no recuerdo en este momento, tuvieron propuestas similares, pero no tenían la obligatoriedad de tener moneda como tiene prevista nuestra Constitución. Con lo cual, bueno, habrá que ver. Por supuesto que la Constitución nos define un montón de aspectos. Uno puede sostener una moneda nacional de reserva y la circulación de moneda extranjera, y no habría inconveniente, pero tenemos que tener moneda nacional. De hecho, si bien uno no es economista, pero escuchando a la opinión de economistas muy formados, sostienen que en su momento lo que se llevó adelante como convertibilidad es un proceso similar, por lo pronto, en algunos puntos, por supuesto, a lo que
vendría a ser la dolarización. Digo, el fundamento técnico en su momento de la convertibilidad era igual cantidad de reservas, igual cantidad de circulante. Si acá solo va a circular moneda extranjera, habrá que ver si estará reservada la moneda nacional. La verdad que no sé cuál es la propuesta concreta. He buscado, he leído, pero todo lo que he leído y buscado y encontrado hasta ahora propone algo que constitucionalmente no puede hacerse. El problema que hubo con la coparticipación es que nos estamos rigiendo con una ley de coparticipación del año 87, que teníamos un tiempo establecido por una cláusula transitoria de la Constitución para dictar una nueva ley de coparticipación que jamás se dictó. Tenemos ahí lo que se llama una inconstitucionalidad por omisión, no se ha cumplido con lo que la Constitución mandaba y continuamos con ese esquema. Hoy por hoy es cierto que ese esquema está agotado, pero se requiere sí o sí el consenso por unanimidad de las provincias. No solo que esta es una ley obviamente que tiene que ver con materia impositiva también y con distribución de recursos, que debe tener origen en el Senado, sino que debe ser aprobada por la totalidad de las legislaturas provinciales. Lo que obviamente va a importar un gran acuerdo nacional. Ojalá se pudiera lograr, la verdad, lo venimos pidiendo hace muchos años. Pero bueno, la realidad es que hoy, hasta hoy, por lo menos el contexto político implicó que jamás se pudiera llevar adelante la famosa ley convenio. Veremos hoy si el presidente electo logra generar los acuerdos necesarios, pero habrá que ver cuál es su propuesta, porque eliminar la coparticipación, digo, ¿para qué? ¿A qué fines? Hoy por hoy hay provincias que son absolutamente deficitarias en términos económicos y la Constitución manda a que las provincias superavitarias deben sostener a estas provincias deficitarias de modo tal de lograr un nivel o un grado equivalente de desarrollo. Bueno, eso evidentemente no ha ocurrido, no se ha logrado un nivel equivalente de desarrollo. Sabemos que hay provincias que tienen un menor desarrollo económico, social, de un montón de tipos al resto de las provincias. Bueno, habrá que ver si ese esquema se sostiene o no, pero ya para cambiar los parámetros de distribución también se va a requerir una reforma constitucional, con lo cual, bueno, habrá que ver cuál es la propuesta en ese sentido. Veremos, vuelvo a insistir, hay que ver los proyectos ya concretos cuando se transformen en proyectos de ley, o ver los decretos de necesidad y urgencia, si es que se pretende avanzar desde ese aspecto. Va a ser un presidente que no tiene mayoría legislativa propia por lo pronto. Ya quedó claro que ha salido a buscar esos acuerdos políticos que seguramente se plasmarán en el Congreso con votos. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, como pauta general, el presidente no puede legislar. Punto número 1. Excepcionalmente, dice nuestra Constitución, cuando seguir el trámite ordinario de sanción de leyes no fuera posible, y ya la Corte se ha encargado de precisar que no se trata de una imposibilidad de conseguir números o mayoría, tiene que haber alguna imposibilidad fáctica y acreditada. Ningún presidente la ha respetado. Por eso digo que va a depender del ciudadano que pretenda hacer valer sus derechos. Y se puede dictar decreto de necesidad y urgencia en todas las materias, excepto en materia penal, electoral, política y tributaria, y de reforma de la Constitución. Con lo cual, estaremos a las resultas de ver un poco cuáles son esos DNU. Ya tuvimos algunos planteos, recuerdo, cuando fue la pandemia, con los decretos de necesidad y urgencia del presidente, que algunos señalaban que al completar una ley penal en blanco no eran válidos. Bueno, hubo muchos planteos, defensas de eso, algunos quedaron abstractos porque la pandemia luego se terminó, pero bueno, vamos a ver un poco si se pretende reformar la ley que establece la Carta Orgánica del Banco Central y en qué términos, si se pretende eliminar la moneda nacional y de qué manera. Bueno, hay que ver un poco ya el proyecto concreto para ver si pasa el estándar, digamos, constitucional aceptado o no. Y en el caso de que no lo pase, ver si hay algún ciudadano, organización o gobierno que esté dispuesto a judicializar la cuestión. Creo que hay muchos de estos aspectos que van a terminar judicializados. No son aspectos políticos, son aspectos constitucionales que la justicia en definitiva va a tener que dirimir. Nos vamos a la pausa, segunda y última. Ya venimos con mucho más sujetos de derecho.
En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Córdoba sigue trabajando junto al campo. En Río Segundo, el gobernador Juan Schiaretti otorgó aportes del programa Buenas Prácticas Agropecuarias a 271 productores rurales de 10 departamentos de la provincia. Schiaretti estuvo acompañado por dirigentes de la mesa de enlace y afirmó que esta iniciativa de fomentar la sostenibilidad del sistema agroalimentario continuará el año próximo. Como siempre, Córdoba apoya al campo, impulsando el aumento de la producción. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con el abogado Zacarías Ramírez Río hablamos sobre la Fundación Sin Estribos y su admisión como querellante en una causa penal por maltrato a un equino. Lo escuchamos. Todos sabemos que en el proceso penal encontramos el órgano acusador, que es el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público Fiscal. Tenemos también tribunales por medio de la Cámara de Crimen y tenemos también la posibilidad, la defensa, lógicamente, que es la persona que se le está imputando un hecho, por lo cual se lo investiga para declararlo inocente o culpable. Y también tenemos dentro de este esquema, dentro de este marco de juicio, a la querella, que son aquellos que representan o son la víctima del supuesto hecho de delito cometido. En la provincia de Córdoba es pionera con respecto a esta temática de la querella en los procesos penales, dándole mayor participación. Siempre se ha hablado y discutido si la víctima tiene que formar o no parte del proceso penal, porque tenemos como principio general que obviamente no existe la defensa por mano propia y que lógicamente el monopolio de la violencia y del castigo por parte del tiene que ser ejercido por parte del Estado y no por parte de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, si alguien comete un delito, tiene que ser juzgado por los tribunales. Pero también, desde el siglo XX a la fecha, ha tenido un gran auge la participación de las víctimas. Hay un caso de muchísimo renombre en la provincia de Córdoba donde se le ha permitido incorporar en la querella a una ONG, porque lógicamente, cuando hablamos de delito, hablamos de que la persona afectada, cuando ya ingresa una ONG a participar de un proceso penal, muchos doctrinas, jurisprudencia han determinado si pueden participar o no como personas jurídicas, como personas ideales. Este es un caso muy interesante de una fundación de la provincia de Córdoba, en el cual se llama Fundación Sin Estribos. Tiene principalmente como objeto social la defensa y cuidado de equinos. Es un caso que se dio en una localidad serrana, específicamente en Curabrochero, en donde intervino el tribunal de Curabrochero, en el que se dio, bueno, un vecino de dicha localidad había dejado en la calle, en situación de muy maltrato, a un caballo, que luego le ponen de nombre Lucero, del cual, bueno, se inició una acción al dueño de este equino, el dueño de este caballo, por malos tratos, en lo que se puede llamar la ley Sarmiento. ¿Qué sucedió? En el proceso penal, ¿sí?, donde es el IPP que le llamamos nosotros, la Investigación Penal Preparatoria, esta organización, esta fundación, quiere participar y se constituyó como querellante. La fiscal de Curabrochero, ¿qué es lo que determinó? Aplicando jurisprudencia del TCJ y jurisprudencia de la Corte en algunas ONG que no le habían dado lugar en determinado tipo de delitos. Y lo comparó con esos casos. Y en este caso puntual no le dejó participar
y le anuló esta posibilidad de ser querellante en el juicio. Cuando uno tiene un dictamen de un fiscal desfavorable, no se llama apelación, sino que se llama oposición. ¿Qué es lo que hizo rápidamente la ONG? Se opuso a la disposición del fiscal de no dejarlo participar del proceso. Eso lo elevaron a un juez de control, que en cura brochero es un multifuero, donde el juez toma una decisión contraria a la de la fiscal. Sí le permitió la participación a esta ONG, que no solamente quería que recibiera un castigo el dueño del caballo, sino que también planteó cautelares y planteó pruebas, porque sabemos perfectamente que cuando uno participa de un proceso penal, no solamente uno puede ir y hacer una denuncia. Cuando uno participa del proceso penal es presentarse ante el fiscal o ante la cámara el día de mañana, su señoría, ofrecer pruebas, pedir medidas. Y esta ONG había solicitado algunas medidas interesantes, además de buscar el castigo o que se le aplicara la ley a este infractor. Una de esas medidas era que se le sacara el resto de los caballos que tenía también a su disposición, y otra de las medidas era que no pudiera tener caballos o equinos durante el proceso penal. Todas estas medidas habían sido descartadas por la Fiscalía y que luego el juez de control le permitió el acceso y tomaron en el proceso penal todos estos pedidos que hacía la ONG. Lógicamente la ONG en lo que se fundaba es que, y mucho más, que el caballo, al ser la víctima, si bien sabemos que es un animal no humano, el juez tomó parte de los argumentos que traía esta querella, este pedido de la ONG Sin Estribos, de que en el 2012, en la Universidad de Cambridge, en un estudio de neurociencia, se pudo comprobar que los animales no humanos tienen la capacidad de sentir, la capacidad de sufrir, lógicamente por alguna acción realizada por el hombre, ¿verdad? Y que por más que un animal no tenga la conciencia humana, es sujeto, no tiene que ser tomado como un objeto, sino que también ya puede ser incorporado como un sujeto. Y estas organizaciones vienen a ponerle voz a este maltrato. Por lo tanto, en otros casos análogos que a personas jurídicas o ideales no le dieron participación porque consideraban que tenían la posibilidad de estar representados por otra figura de la víctima, este caso de un caballo no había mejor opción que fuera una ONG que tenía su objeto social con tal finalidad. Y acá también se abrió una discusión muy interesante, porque en el objeto social de la ONG, de la fundación, y esto es un recaudo para todos aquellos que quieran crear una ONG, no decía específicamente en el estatuto que tenían facultades para ser querellante en un proceso penal, si así lo quisieran, pero sí claramente el objeto social era todo lo atinente al no maltrato de un animal. Pero como técnicamente no decía facultad de ser querellante en un proceso, en el objeto también se le discutió. De una visión amplia, el juez vino a sanear esa observación de la fiscal y le permitió acceder al proceso penal. En el cierre, repensar en estos nuevos tiempos que se vienen el rol de la Constitución en la Argentina, que establece como regla de representación que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución, tal cual lo establece el artículo 22 de nuestra Constitución. La reforma, en el año 1994, estableció como una excepción a esta regla de representación la incorporación de una iniciativa legislativa en el artículo 39 y también la consulta popular en el artículo 40, en la variante vinculante y no vinculante. Ambas de estas que mencioné son excepciones a la regla general de la representación, con lo cual no se puede gobernar permanentemente a través de la utilización del mecanismo de consulta popular, porque se estaría de alguna manera desvirtuando, desconociendo la regla de representación, que es que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes electos. Dato muy interesante para tener en cuenta en estos nuevos tiempos políticos que se vienen y el rol de la Constitución en un Estado de Derecho. Final del programa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, como todas las semanas,
Agradezco especialmente a Agustino que me viste en Alvear y Colón, en la ciudad de Río Cuarto, a Biblioteca Popular Mariano Moreno. Desde aquí estamos grabando nuestro programa. Recuerden que este y todos nuestros programas están cargados en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho y también en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo domingo, 13 horas por Canal 13, para ser Sujetos de Derecho. Gracias.